La razón por la cual estás tan confundido, tan confundida y es difícil dejar una relación tóxica como es con un narcisista es porque estás bajo el vínculo traumático. El tema con narcisistas es que es difícil salir de este ciclo de abuso en donde hay días que son buenos, hay días que son malos, hay días que te maltratan y hay días que sos lo mejor que hay, estás idealizada de nuevo. Ellos con esto logran conseguir cosas de vos, que estés expectante, esperando. Esto tiene relación con el vínculo traumático, esto es un vínculo traumático, por eso es tan fuerte el vínculo con una persona que no es sana. Lo opuesto con una persona sana, el vínculo es muy fácil y simple y no sufrís. En cambio en este es como se habla de adicción, por eso, porque es como que quedás pegado, porque por momentos sos lo mejor y por momentos sos lo peor. Por momentos no te hablan, por momentos están diciendo que te tienen en un altar. Esto es lo que logra es cosas en nuestro cerebro, de hecho, químicas en nuestro cerebro, más la confusión, más la disonancia cognitiva, porque justamente por esto a veces son buenos, a veces son malos. Entonces estamos muy confundidos cuando estamos con personas abusivas. No es tan fácil. Una de estas razones es este vínculo traumático. Otra de las razones por las cuales estás confundida es porque hay disonancia cognitiva, porque nuestro cerebro lo que hace es decir, ah, bueno, pero es bueno, mira lo que hizo por mí. Sí, porque sobre todo los narcisistas encubiertos son los que hacen cosas por los demás y ayudan un montón. Y vos decís, ay, pero es tan ayudador y la comunidad lo ama, la comunidad la ama, los vecinos lo quieren, la familia lo quiere, mi familia lo quiere. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Pero si después yo me siento horrible. A veces ni siquiera te permitís ver la realidad de lo mal que te está tratando esta persona. Entonces es dificilísimo salir de una relación en donde hay refuerzo intermitente, positivo o negativo. Esto está estudiado, está dentro del vínculo traumático, ¿no? Y esto es lo que vos tenés que discernir, estando encima con ceguera a la traición, si es que fuiste traicionada, tenés una ceguera. Hay una cosa que hacemos que se llama swoosh, que mandamos todo abajo de la alfombra o de la carpeta, ¿no? Porque no queremos ver lo que está sucediendo porque implicaría un cambio de vida. Nos quedamos porque pensamos que si nosotros hiciéramos algo bueno, esto cambiaría, ¿no? Porque con una persona sana, esto pasa. Si vos cambiás una actitud, cambiás una forma de comunicarte o cambiás cosas, las cosas mejoran. Entonces vos asumís, eso se llama proyección de una persona sana, que es vos proyectás lo tuyo, tu salud en el otro y decís, bueno, si yo hago este esfuerzo, si le doy todo el amor del mundo, si me quedo, si le doy mi lugar, le doy el spotlight, la luz, el foco de atención de la familia, le doy todo lo que me está pidiendo, las cosas van a mejorar. Y ahí es una trampa, porque estás cayendo en la trampa de ellos. Ellos lo hacen a propósito, es dificilísimo aceptar esta parte. Con mis clientes yo todo el tiempo lucho para que acepten esto, porque a partir de ahí te empezás a sanar. Cuando te permitís ver la maldad en el otro es cuando empezás a sanar. Ver que estas personas son manipuladoras, son acusadoras, lo que único que quieren es estar bien ellos. Entonces utilizan estas tácticas de manipulación que engañan nuestro cerebro a nivel químico, como para quedar enganchados en que vos decís, bueno, si yo hago algo bueno, esta persona va a responder bien, como esa es mi historia quizás. Hay tres razones por las cuales quizás estás con un narcisista. Una, quizás uno de tus padres es narcisista. Otra, uno de tus padres quizás fue muy crítico. Otra razón es que tenés una muy buena familia y jamás viste algo así en tu vida. También puede pasar. Y entonces empezás a conocer qué es la maldad. Y decís, hay gente manipuladora. Yo pensé que era de las películas nada más. Nosotros esperamos que esto mejore. Lo que queremos es que mejore. Es que vos pensás, bueno, si yo hago esto, dejo mi parte, dejo de hacer tal cosa, esto va a mejorar. Y no, no es lo que sucede. Justamente porque es un narcisista. El narcisista no quiere que la cosa mejore, quiere manipularte, manejarte, controlarte. ¿Por qué quiere controlarte? Porque yo sé que cuando uno está en esto dice, pero ¿para qué me va a querer controlar? No, no es eso. Sí, te quiere controlar porque así logra todo lo que él o ella quiera. Quizás tiene otra pareja, otra vida armada paralela, quizás tiene negocios armados que vos no estás enterado. Quizás lo que quiere es aparentar que tiene una familia, pero en realidad quizás te usa de fachada. Quizás lo único que quiere es servicios tuyos, dinero tuyo, tu estatus social. Hay un montón de cosas así que son horribles de escuchar, lo siento porque te lo estoy diciendo, pero es la realidad. Y existen estas personas, yo por esto lo comparo con personas que están muy del lado del mal, influenciados por el malo de este mundo, y ya se comportan igual, la soberbia, ¿no? Esa arrogancia, esa vanidad que tienen.
ese yo, egocentrismo, ego. Todo esto, mira cómo encaja con que vos le des el lugar, vos le des tu espacio, vos le dejes, vos cedas todo siempre, vos cediendo, siempre dando, porque tu esperanza es que vuelva a esa parte del ciclo de abuso narcisista que se llama idealización, en donde esa persona te demostró cómo podría llegar a ser. Quizás era agradable, tiene puntos agradables, quizás es súper lindo cuando se llevan bien, pero esto de los refuerzos intermitentes no es normal y no es sano, de hecho te hace mal a nivel físico, a nivel mental, genera enfermedades, ¿no? Autoinmunes, genera enfermedades en la piel muchas veces, genera depresión, ansiedad. ¿Por qué? Porque vos estás perdiendo el foco de atención en tu vida, eso no es normal que vos no puedas decidir sobre qué quiero hacer, qué no quiero hacer, hoy no estoy bien, hoy pensar en vos es normal. Yo siempre digo, hasta los monjes piensan en ellos más que una víctima de abuso narcisista. Ellos tienen horarios regulares y eso que están todo el día rezando, pero ellos piensan más en ellos porque saben bien que la valía que tienen, que se tienen que cuidar, que ellos son importantes también. Pero cuando vos estás con una persona narcisista, sobre todo en pareja también, es que vos empezás a ceder, a dar, a desaparecer, perdés tu esencia, tu identidad, tu forma de ser, perdés todo lo que implica ser vos. Y eso es algo que no tenés que estar dispuesto a pagar. Si estás dudando, si estás pensando que quizás esto no es lo que te está pasando, si estás pensando que quizás sí, que estés escuchando este video a esta altura, es muy probable que sea un narcisista con quien estás, al menos, porque hay dentro del Cluster B hay varios tipos de trastornos de la personalidad que tienen cosas en común y a veces son comórbidos unos con otros y están juntos, ¿no? Y se presentan de distintas formas. Por eso hay tantos tipos también de narcisistas que le decimos, que son personas con esta inclinación narcisista. Otra razón por la cual nos quedamos en relaciones así es porque pensamos que son los únicos que te pueden ayudar. Porque esta persona se ocupa de que la persona abusadora, maltratadora, incluso los violentos, porque no necesariamente hay violencia en un matrimonio con un narcisista o en una relación de familia con un narcisista, pero incluso estas personas, la razón por la cual te quedas es porque vas al abusador, ellos todos se comportan igual, son de libro, entonces vos vas al abusador para obtener alivio, porque a veces te lo da, se llaman migajas de amor, te conformas con lo que te da, te tranquiliza, te calma, entonces eso es lo que hace que uno siga en este tipo de relaciones, a veces por décadas. No podés salir de yo le digo como arena movediza, que alguien te tiene que medio sacar, algo tiene que pasar, ¿no? A veces es Dios que te lo saca porque de golpe el narcisista se aburre y se va con otra, con otro. Gracias a Dios en el momento es dolorosísimo porque vos diste tanto de tu vida, diste todo, que decís, hey, esto no funcionó como yo pensaba, salí perdiendo. No, saliste ganando, ganaste, no te puedo explicar cuánto. Entonces, en el ciclo de abuso, la parte de idealización, se repite tantas veces esto, ¿no? Idealización, devaluación, descarte, idealización, devaluación, descarte. Dentro de la relación, sin divorcio, sin nada, sin separación, te descarta porque ese es el abuso, ¿no? No existís, no te hablo, el tratamiento de silencio, todas las tácticas que utilizan. En la idealización, entonces vos decís, uy, ya llegó la idealización y ahora me siento mejor porque me está tratando bien. De nuevo soy querida, de nuevo soy querido. En algo donde siempre tenés que ser querido en una relación. No tiene que haber un arriba y un abajo de negativo malo. Esa es la razón por la cual seguís ahí, porque está armado, el circo lo tienen perfecto armado. Entonces, ¿cómo hacemos para deshacer este vínculo traumático? Entonces, el vínculo traumático es cuando alguien te utiliza, te quedas como pegado a una persona abusiva en este ciclo de abuso. Y nuestra psicología, nuestra psique, lo único que hace es volver a esta persona para confort, para sentirte bien, para obtener seguridad. Entonces, una de las formas de salir de este vínculo traumático es el contacto cero, que hice un curso y te lo recomiendo, que está acá abajo, porque es como dejar el café. Qué comparación más simple. Es muchísimo más simple, ¿no? Pero hay veces en que según tu forma de ser, según tu forma de vincularte con las personas, cómo te vinculás con los demás, como si tenés un vínculo ansioso, si tenés un tipo de vínculo que es muy de prenderte de las personas, o si sos más relajada te va a costar menos, depende de cómo seas vos. Este vínculo traumático siempre igual necesita el contacto cero, ¿no? Pero va a tardar más o menos en deshacerse. Entonces este vínculo pasa así, como que de golpe te dicen malas palabras quizás, o quizás no, es una persona que es un lord inglés, pero te descalifica con gestos, con caras, con miradas, con comentarios, ¿no? Con no prestarte atención.
y después de golpe otra vez te vuelve a prestar atención. Te empieza a preguntar cosas, te empieza a poner en tu lugar que supuestamente te mereces por ser la pareja, por ser el hijo, por ser la esposa, lo que sea. Esto hace que se genere este vínculo traumático de va y viene, arriba y abajo, maltrato, buen trato, idealización, porque a veces es mucho también lo que dan, ¿no? Es mucho lo que te dan. Entonces, vos decís, es medio, por eso se compara con las drogas, porque es como un high. Mucha gente lo compara con eso, a mí no me gusta porque no es tan así, pero sí que se vio que estudiando el cerebro se encienden las mismas partes, ¿no? Cuando hay una adicción fuerte. Entonces, vos necesitas contacto cero. Después de esto necesitas mi guía, que te la recomiendo también, que te da un montón de cosas. Tenés que volver a pensar en vos. Entonces, en esta guía, 15 tips para pensar en vos. Otra cosa que tenés que hacer es generar oxitocina. Esta hormona nos hace sentir bien, es la hormona del amor, pero con gente sana, ¿no? Porque vos estás generando oxitocina con la idealización de esta persona y esto no te viene nada bien. Entonces, contacto cero, una guía para que te diga qué tenés que hacer, que te digo que es cuidarte en todo sentido, pensar en vos todo el tiempo. Hay un montón, 15 estrategias que yo te menciono ahí. Después tenés que empezar a generar relaciones sanas. En este momento vos te querés meter en una cueva y no hablar con nadie. Y es normal. Tu cerebro necesita discernir, necesita decir, ok, esto es lo que me pasó, este era narcisista, no lo puedo creer, sí es narcisista. Esa es la disonancia cognitiva que genera el vínculo traumático, que a veces es bueno, a veces es mala la persona. Entonces, vos decís, ¿cómo puede ser? Sí, es bueno y malo, no es que es o bueno o malo. Eso es lo que tenés que entender, que esta persona a veces es buena y a veces es mala. Cuando alguien es así, no es sano. ¿No? En general la gente cuando hace algo malo, realiza una acción mala, se arrepiente, se siente culpable, se siente mal y trata de reparar. Los narcisistas no utilizan esto para mejor manipularte. Esa es la diferencia. Entonces, cuando alguien te hace daño, de la forma que sea más sutil, comentario, cara, etcétera, trata de reparar. Un narcisista no, jamás va a ver su falta. Nunca. Eso no lo hacen, no existe. Ellos no son culpables de nada, pero porque ellos saben perfectamente todo esto, ¿no? Pero en realidad tampoco son tan inteligentes, no te creas, porque muchas veces me dicen, mirá, la narcisista es la más hermosa del mundo, o es el más pintón, como decimos en Argentina, que tiene mucha facha, que es muy lindo, que qué sé yo, no sabes lo que es, te muestran y nada que ver, decís, ¿qué le pasa? No ve bien, o es el más inteligente, ¿no sabes? Súper inteligente, y empezás a indagar, decís, y se dan cuenta, no, pero no es tan inteligente, ¿cómo puede ser? Esto es es como un espejismo que ellos generan, lo generan con todo el mundo, pero no es verdad, son bastante tontos, si no, no te harían esto a vos. Porque otra cosa que hay es que eligen la víctima muy sabiamente, eligen a las personas que tienen cosas para dar. Vos tenés que tener algo para dar, no van a elegir a alguien que no tenga nada para dar. Yo a veces lo comparo con un pollito. Si vos te vas a comprar un pollo al supermercado, de hecho, ¿vas a elegir el pollo más flaquito? No lo creo. Vas a elegir un pollo con más carne para dar. Se llama suplemento narcisista. Vos seguro tenés un montón de suplemento narcisista, de energía positiva, de cosas que esta persona fue depredando, porque son parásitos. Y estos parásitos muchas veces generan en las personas como una alucinación. Te hacen creer que son lo que no son, ¿no? Te hacen enamorar de alguien que es como un espejismo. Y esto pasa cada vez todos dicen, no sabes lo que es mi papá, es lo mejor. Y vos decís, y después, cuando pasa la terapia y todo, cuando van entendiendo, te empiezan a dar cuenta, no era para tanto. O no sabes lo que era mi mujer, la más linda del mundo, la miraban todos, ¿no? Y decís, ok, te muestran la foto, ok, sobre gustos, no hay nada escrito, pero igual está bien. Y después ellos mismos se dan cuenta, no era eso, era esta relación en donde ellos son los parásitos que te ponen un virus como que te alucina, te hace alucinar. De hecho, esto existe en la naturaleza, los parásitos, que generan esto, ¿no? Generan cosas hormonales, cosas que te hacen como creer cosas. Bueno, porque así mantienen a la víctima ahí y siguen depredando, porque estos son depredadores, son parásitos. Entonces, para destruir este vínculo traumático vas a tener que aprender todo esto, discernir. La disonancia cognitiva hace que te haga confundir, eso estaba diciendo. Entonces vos vas a tener que decir, ok, esta persona es buena y mala. Y una persona que es buena y a veces es mala, que una persona que es mala, que a veces es buena, entonces vas a tener que discernir, esta persona es buena a veces y es mala la mayor parte del tiempo, aunque no me queda muy claro, pero yo me siento mal, esto me hace sentir mal, me siento como
una persona que no soy, no me reconozco, yo no era así y de golpe dejé de existir. ¿Por qué? Porque le diste todo a esta persona. Vas a tener que, tu cerebro necesita decidir. Y muchas veces lo que hace es decidirse por lo más simple, ¿no? Lo que requiere menos esfuerzo, menos problema, porque nuestro cerebro nos quiere mantener seguros. Eso es lo que quiere, ¿no? Entonces le cuesta mucho decir, hoy esta persona es mala y me está haciendo daño. Tengo que ver la realidad. Esto implica que voy a cambiar todo en mi vida. Tengo que cambiar todo. Estas son las cosas que tenés que empezar a hacer para salir de una relación tóxica. Entonces la sanación empieza cuando vos enfrentás el miedo que tenés a que esta persona te deje, se vaya, o el miedo que vos tenés a irte de esta relación. Porque es más el miedo que la realidad. Te aseguro que es lo mejor que te puede pasar. Te espera lo mejor después de esto. Te esperan cosas mucho mejores. Te espera tu vida, recobrar tu abundancia en la vida de existo, yo existo y me merezco estar bien. Me merezco hacer todo lo que una persona normal hace, que es pensar en él o ella misma también, ¿no? Y ustedes saben que no estoy hablando de vanidad ni de cosas de egocentrismo, que a veces la psicología positiva está como, sí, todo lo que te venga bien, primero estás vos, no, pues eso tampoco es bueno, ¿no? Pero te digo, esto es necesario, vos tenés que recuperar el nivel mínimo estándar de yo existo, le digo yo. Esto de yo existo también. Ok, acá estoy, respiro, pienso, tengo necesidades, tengo horarios, tengo cosas que quiero hacer, porque vos venís de acá abajo, de estar todo el tiempo para el narcisista. Y esta parte del vínculo traumático es una de las más difíciles, porque llenar ese tiempo con tiempo tuyo suena muy lindo, porque vos decís, ay, autocuidado, que eso está en mi guía, todo eso, genial. Pero vos decís que yo tengo que pensar en mí. Cuando llega el momento de hacerlo, cuesta a veces, justamente porque las personas abusadas tienen tanto déficit, están tan acostumbradas, están como amoldadas a que la persona que ocupa el lugar es el narcisista, y cuando tenés que volver a ocuparte vos, cuesta mucho, pero ese va a ser tu trabajo. Espero que te haya gustado el video, suscríbete, dame un like si te gustó, me gustaría saber si les gustan estos videos y nos vemos en el próximo. Chau, chau.